Sean bienvenidos, hermanos, y la paz de Dios sea con todos vosotros. Este es el culto de recepción del sábado de la Iglesia de Dios, Congregación Judá, que estamos en la Ciudad de México. Nos da mucho gusto recibirles y tener la oportunidad de meditar en la palabra de Dios en esta tarde, y principalmente por recibir este día tan importante para nosotros, este día de descanso, conforme a la palabra de Dios de reposo. Voy a suplicarles a que me acompañen, a que tengamos una oración inicial y poner en manos de Dios este culto y la palabra que hoy vamos a meditar. Por favor, oremos, hermanos. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, que moras en la altura de los cielos, agradecemos tu misericordia y bendiciones para con tus hijos en este día santo, en el cual tenemos la grande oportunidad de alabar tu santo nombre, en el cual también nos esforzamos por comprender tu palabra e ir mejorando día con día en nuestro conocimiento y también en la práctica de tus mandamientos. Llénanos de tu paz y de tu misericordia en este día, te lo ruego por Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios porque ya estamos dentro de su culto y en esta recepción del Día del Señor. Ahora vamos a tener la lectura de la ley de Dios, que se ubica en el libro del Éxodo, en el capítulo 20. Leeremos desde el verso 1 hasta el verso 17 para comprender la eterna ley de Dios. Leamos juntos, por favor. Dice así: Y habló Dios todas estas palabras diciendo: Yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de siervos. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ni ninguna semejanza de cosa que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, sobre los terceros y sobre los cuartos a los que me aborrecen, y que hago misericordia en millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová el que tomare su nombre en vano. Acordarte has del día del sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día será reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, la mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del sábado y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bueno, esta es la ley eterna de nuestro Dios que tenemos siempre que recordar en cada momento de nuestra vida y en cada momento también que tenemos la oportunidad de practicarla siempre. Bueno, pues hoy tendremos la participación nuevamente de nuestro hermano Juan Gabriel y vamos a escuchar un hermoso canto que es el canto número 100 de nuestros himnarios, que se llama Bendice, oh alma, a tu Creador. Vamos a escuchar esta hermosa alabanza, hermano.
vosotras obras que Él formó, su nombre celebrar. De bien tu boca llena está y nueva juventud, a tu alma siempre le dará calmando tu inquietud. En ira es lento para arder, mas pronto es en su amor. No quiere siempre contender, ni dura su furor. Cantad, cantad, dulcísima canción. Cantad, cantad al Rey de la creación. Vosotros ángeles que Él crió y hacéis su voluntad. Vosotras obras que Él formó, su nombre celebrar. Tan alto cual el cielo creó sobre este mundo cruel, así su amor engrandeció al darlo al hombre fiel. Y tan lejano cual están oeste y este así, mis rebeliones estarán muy lejos y de mí. Cantad, cantad, dulcísima canción. Cantad, cantad al Rey de la creación. Vosotros ángeles que Él crió y hacéis su voluntad. Vosotras obras que Él formó, su nombre celebrar. Se acuerda que del polvo soy formado en su poder, que el hombre es flor tan solo de hoy, que el sol va a perecer, mas Él de siglo en siglo da su amor sin limitar a todos
Gracias a Dios por esta alabanza que hemos tenido, y vamos a tomar ya el tema que vamos a abordar el día de hoy, que le he titulado El Islam ante la verdad bíblica o ante la Biblia. Vamos a tratar de comprender un poquito más de la palabra de Dios en cuanto a la comparación de esta doctrina, que dicho sea de paso, pues esta doctrina ha sido altamente difundida y ha ganado mucho terreno, incluyéndonos en nuestro país, lo cual también nos hace pensar para comprenderla y entenderla, porque hay siempre esa oportunidad de comprender y simplemente, hermanos, porque hay la necesidad de comprender esta doctrina, porque hay que tener una fe firme también. Hay elementos que nos hacen pensar que es buena y hay elementos que nos hacen pensar que no son buenas, pero más que nada nuestro juicio debe estar conformado por la palabra de Dios y por la misericordia de Él para con todas las personas y los creyentes de esta religión. Y no es una crítica, simplemente es una comprensión o el esfuerzo que tenemos para comprender esta religión, que no la tomaremos muy profundamente. No es el objetivo de nuestro estudio comprender otras religiones, sino comprender la nuestra, que es la que Cristo Jesús nos ha enseñado. Pero vamos a tomarlo directamente de la palabra de Dios y de ahí partiremos para ir comprendiendo este estudio. Voy a pedirles que abran sus Biblias en el libro del Génesis, en el capítulo 12. Leeré desde el verso 1 hasta el verso 3 la porción bíblica que nos hará comprender o nos ubicará en el pensamiento de este estudio. Dice así: Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos combatían dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Respondiéndole Jehová: 2 gentes hay en tu seno, 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y como se cumplieron los días para parir, he aquí mellizos en su vientre. Y salió el primero rubio y todo velludo como pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Y después salió su hermano trabado de su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Aquí vemos, hermanos, la explicación bíblica sobre el nacimiento de 2 naciones importantes: el pueblo de Israel y el pueblo de Esaú, o el pueblo de Israel árabe, disculpe. El pueblo árabe, que nace de la simiente de Esaú, y que de ahí se va a desarrollar una historia diferente en cuanto a la naturaleza de este pueblo. Ambos venían siendo de la descendencia de Abraham, o ambos vendrían a ser semitas, porque vendrían de la simiente también de Sem, hijo de Noé, y de ahí se desarrollaría toda esta historia que llegaría hasta el día de hoy. El propósito, hermanos, no es entender o tratar de entender la problemática que existe entre los árabes y los israelitas, sino que comprender principalmente las razones de su separación y la parte doctrinal en cuanto a la doctrina que hoy practican los ismaelitas o los árabes principalmente, porque esa es la parte que nosotros tenemos que comprender. Y no es para sentenciar a las personas que estudian el Islam o que son islamitas o musulmanes, sino que simplemente para que nuestro conocimiento tengamos mayor comprensión de esa doctrina y principalmente de la nuestra conforme a la palabra de Dios. Ese es el propósito, porque como en toda religión hay gente buena y hay gente mala, pero lo que hemos siempre enfatizado es en la doctrina. Y si la doctrina no es sana, la doctrina no es buena, pero no las personas, porque ellas creen en su sentimiento y esa ignorancia en cuanto a la doctrina o ese fanatismo que existe, siempre existe en todos lados. No es un tema que exceptúe a las personas. No podemos catalogar a un islamista porque y ponerlo como una persona que es un terrorista, porque son 2 cosas diferentes. Y sucedió también en la historia de la humanidad en cuanto a las cruzadas,
en cuanto al tiempo del gobierno papal, en el cual puso esa inquisición cerrada y absurda, en la cual hacían a las personas creer por fuerza en su religión, y estas personas se confundieron e hicieron muy mal. Igualmente aquellas personas que creen que el Islam tiene que prevalecer sobre cualquier persona y cualquier ideología. Entonces nosotros no podemos participar de ese pensamiento, sino que nosotros tenemos que ser justos conforme a la palabra de Dios y también entendidos para comprenderla mejor. Dicho lo anterior, bueno, decíamos entonces la cita que habíamos puesto en el libro del Génesis, en el capítulo 12, el nacimiento de dos naciones de Isaac, sus dos hijos Esaú e Israel o Jacob, del cual vienen las dos grandes naciones que hoy estamos entendiendo. Vamos a tener en el capítulo, hace rato leímos el capítulo 12 del verso 20 al 26, y ahora vamos a leer del 1 al 3, perdón por esta imprecisión. Ahora pues vamos a leerlo y dice así: Empero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte he, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Esta es la promesa dada a Abraham, el padre de esta fe, que de hecho Abraham es muy importante para las tres más importantes religiones del mundo, que son precisamente, o yo diría serían cuatro. Primero el judaísmo, porque de ahí viene, de la descendencia de Abraham viene el judaísmo, el islamismo y el catolicismo, y la cuarta es la iglesia de Dios. Sí, porque a veces creemos que el cristianismo y el catolicismo es lo mismo, pero no es cierto. No es así, porque ellos conforman o han conformado una doctrina que ellos mismos han formado en base o con base a ideas de idolatría y doctrinas que ellos han establecido, creyendo que es Cristo Jesús, pero no es Cristo Jesús. En realidad es un Cristo Jesús que ellos han ajustado a las necesidades que han tenido. Dicho lo anterior, entonces decimos que Abraham ha recibido esta bendición, porque dice: en ti serían benditas todas las familias de la tierra. Y de ahí, en cuanto salió Abraham de Ur de Caldea, esta gente que es venida del pueblo de Sem o descendientes de Sem, Abraham entre ellos y toda la gente que son semitas. Por eso es que el concepto semitismo es para considerar a aquellos descendientes de Sem. Y por esta razón Abraham va a salir, porque cree a Dios y tiene fe, y en esa fe se manifiesta esa salida de esa idolatría de aquella Babilonia o Mesopotamia que existía en aquel entonces. Y de aquí la generación de él va a tener una bendición, porque dice: bendecirte y serás padre de muchas naciones. Y vamos a continuar pensando en esto, porque esas decisiones también van a afectar al pueblo de Israel y al pueblo árabe, porque también esa falta de comprensión de fe, tanto de él como de Sarai, su esposa, van a tener sus consecuencias, que están escritas aquí en la Biblia, en el capítulo 16 del libro del Génesis, que dice así la palabra de Dios: Y Sarai, mujer de Abraham, no le paría, y ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Dijo pues Sarai a Abraham: ya ves que Jehová me ha hecho estéril, ruégote que entres a mi sierva, quizá entre hijos de ella. Y atendió Abraham el dicho de Sarai. Y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado con Abraham en la tierra de Canaán, y dióla a Abraham, su marido, por mujer. Y cohabitó con Agar, la cual concibió, y cuando vio que había concebido, miraba y despreció a su señora. Aquí está la explicación de cosas que son difíciles de explicar para la doctrina que el Señor Jesús había predicado, pero son así porque conforme a la palabra de Dios esto no era incorrecto hasta que vino el tiempo de la corrección, como dice el Señor Jesucristo, como dice la palabra de Dios, porque para el tiempo que Agar
y Sarai habían tenido. Esa era una costumbre que existía para que las familias tuviesen una descendencia, y la sierva, o propiamente la esclava que tenía Sarai, era Agar, la egipcia, y esta esclava que tenía pues no derechos sobre ella misma, sino que la costumbre era que si la mujer, la señora de la casa, no podía tener un hijo, le prestaba esta sierva o esclava para tener un hijo de su señor por medio de esta esclava, y el niño venía a ser parte de esta señora. Sin embargo, en este caso, Agar pues se dignaba más ser la que tendría a los hijos de Abraham, y menospreciaba, como dice la palabra de Dios, a Sarai. Entonces de aquí viene esta parte que debemos de comprender sobre el nacimiento del pueblo árabe, y que no tan solo va a tener este pueblo árabe sangre de Abraham, sino también sangre de Agar, que es del pueblo egipcio, y esto no lo podemos olvidar. Vamos a leer el verso 5 y el verso 6 dentro de la palabra de Dios en este mismo capítulo, y dice así: Entonces Sarai dijo a Abraham: Mi ofrenda sea sobre ti, yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada me mira con desprecio, juzgue Jehová entre mí y ti. Y respondió Abraham a Sarai: He aquí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyóse de su presencia. Bueno, entonces aquí hay ese conflicto ya en la familia, en el cual Sarai no se siente conforme de que se burle Agar de ella, y entonces toma esa aflicción sobre de ella y la corre. Bueno, ella escapa de entre enfrente de Sarai, pero Abraham le dice: toma, es tu esclava, tú lo sabes cómo puedes resolver el tema y yo no tengo mucho que ver ahí. Entonces toma las decisiones que tengas que tomar. Y entonces Agar huye hacia el desierto, y el ángel de Jehová se presenta delante de ella para que también la consuele. Y eso es lo que vamos a leer a continuación en el verso 9 en adelante. Dice: Y díjole el ángel de Jehová: Vuélvete a tu señora y ponte sumisa bajo su mano. Díjole también el ángel de Jehová: Multiplicaré tanto tu linaje que no será contado a causa de la muchedumbre. Díjole aún el ángel de Jehová: He aquí que has concebido y parirás un hijo, y llamarás su nombre Ismael, porque he oído a Jehová tu aflicción. Y él será hombre fiero, y su mano contra todos, y las manos de todos contra él, y delante de todos sus hermanos habitará. Y parió Agar y Abraham, y un hijo. Llamó Abraham el nombre del hijo que parió Agar Ismael, y era Abraham de 86 años cuando parió Agar a Ismael. Y entonces aquí se concluye esta parte en la cual Abraham, después de cierto tiempo, va a despedir a su hijo y a Agar, la mujer que le había dado su esposa como esclava, y finalmente sale allí de esta familia y de la presencia de Sarai, que se sentía incómoda con esta situación. Sin embargo, lo que dice aquí el ángel de Jehová le expresa es de que el Señor, el niño, que tendría, que se llama Ismael, además tendría bendición también, no la misma que el descendiente directo como Isaac, pero sí tendría bendición, y también sería una familia grande, pero también sería un hombre de guerra, y que este hombre de guerra tanto sería atacado como él mismo atacaría, como es la característica, creo yo, de ese pueblo. Vamos a tener entonces este pensamiento acerca del nacimiento de Ismael, porque más adelante su propio hijo Isaac tendría la misma situación, hablando de los hijos de Abraham, o el medio hermano de Isaac, que sería Ismael, y van a unirse más adelante las dos familias. Mire lo que dice la palabra de Dios, que es parte de lo que teníamos leyendo. Y dice así en el capítulo 17, versos 18 y 21. Dice: Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. Y respondió Dios: Ciertamente Sara, tu mujer, te parirá un hijo, y llamará su nombre Isaac, y conforme a mi pacto con él, por alianza perpetua para su simiente después de él. Y cuando Ismael también te
te he oído, he aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrará y ponerlo por gran gente. Mas yo estableceré mi pacto con Isaac, al cual parirá Sara en el tiempo el año siguiente. En este tiempo el año siguiente. Aquí ya hay una enorme diferencia. Aun cuando Ismael recibiría también bendición, el hijo de la promesa debiera de ser Isaac, el cual recibiría y nacería un año después de este tiempo que está escrito en la palabra de Dios, en el Génesis, en el cual también dice el Señor que haría el pacto con él, pero no desecharía a su otro hijo, al hijo de la sierva Agar o Ismael. Y de ahí viene el pensamiento o el término ismaelita para referirse a aquella descendencia de Abraham, y que también tuvo 12 príncipes y que también tuvo familia y descendencia y mucha en abundancia, pero no tenía la promesa del pacto, como dice aquí. Esa es una diferencia que hay que considerar para este estudio, porque el hijo de la promesa fue Isaac y no Ismael. A pesar de ello, pues siguió adelante la bendición de Dios hacia este pueblo. Vamos a leer ahora en el capítulo 25, verso 21 al 23, lo que sigue a continuación en el pensamiento que tendremos. Dice: y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y aceptólo Jehová, y concibió Rebeca su mujer a los hijos que combatían dentro de ella, y dijo: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y respondiéndole Jehová: dos gentes hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y el un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Y así sucedió porque nació Esaú y nació Jacob, y el mayor sirvió al menor, y el menor Jacob, que tomó y usurpó ese lugar porque Esaú despreció aquella bendición sobre la primogenitura. Entonces él mismo se puso de esa forma para alejarse delante de Dios, y entonces Esaú lloró amargamente, como dice el apóstol Pablo en el libro de los Romanos, que después de que quiso reponer su falta, ya fue muy difícil, porque ni con lloro habría de poderlo hacer. Eso se describe en el capítulo 27 del libro del Génesis, en el verso 27 y en adelante. Dice así: y llegó y besó y olió Isaac el olor de sus vestidos y lo bendijo, y dijo: mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé rocío del cielo y las grosuras de la tierra y abundancia en trigo y mosto. Y hasta ahí, porque al que huele en realidad y al que bendice es a Jacob, creyendo que era Esaú. Pero entonces Jacob toma el lugar de su hermano, porque ya le había vendido la primogenitura, y así Dios lo había establecido en esa profecía cuando nacieron estas dos personas que se convertirían en 2 naciones. Y esto fue lo que sucedió con Esaú en el verso 38 de ese mismo capítulo, y dice así: y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más una sola bendición para mí? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Y entonces Isaac su padre habló y díjole: he aquí he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y el rocío de los cielos arriba, y por tu espada vivirás y tu hermano servirás, y sucederá que cuando te enseñorares te descargarás su yugo de tu cerviz. Y aquí está la explicación y la profecía de Isaac acerca de su hijo, el cual también tendría bendición de Dios, pero tendría que estar siempre sirviendo a su hermano. Y esa es la dificultad en parte del origen del pensamiento que existe actualmente, y de la complejidad que existe en cuanto al pueblo de Israel y el pueblo árabe. No es un hecho de que lo que estamos viendo es de que la profecía sí se está cumpliendo, pero no es un hecho de que esté provocando lo que está sucediendo, porque también el pueblo de Israel
ha caído en errores, y también el pueblo de Israel cayó en idolatría, y también el pueblo de Israel ha sufrido las consecuencias de esas malas decisiones. Y no quiere decir porque estemos a favor de la destrucción acerca del pueblo árabe, porque tanto unos como otros han tenido que ver. Simplemente nuestro pensamiento que quiero expresar aquí en esta tarde es el siguiente: que el pueblo de Israel tiene bendiciones de Dios, que el pueblo árabe también ha tenido, porque son parientes y descendientes de Abraham, también ha tenido bendiciones, pero sobrepuja la bendición de Dios sobre el pacto que hizo con el pueblo de Israel, y sobrepuja muchas cosas. Sin embargo, no justifica el actuar de las personas en ese tiempo, y que gente inocente esté sufriendo, porque tanto sufren los judíos como sufren los árabes o los ismaelitas en cuanto a estos conflictos. Y no es decir quién tiene la razón, simplemente son hechos que existen, y Dios ha determinado y tendrá misericordia de estos pueblos como tiene misericordia de usted y mía. Ahora bien, vamos a adentrarnos un poco sobre los pensamientos de la doctrina del Islam en cuanto a la comparación con la palabra de Dios, para comprender un poco mejor. Miren, el Islam nace de un comerciante llamado Mahoma, que se cree que nació entre los años 562 o 572, según esto el 26 de abril. Ahora bien, también muere el día 8 de junio del 632, ya del tiempo actual, es decir, de la era común. Tuvo una vida normal hasta los 40 años, pero según esto, a esa edad, este personaje que estoy hablando, que se llama Mahoma, tiene una revelación, la cual es, según él, dada por el ángel o el ángel Gabriel. Y en esa revelación va a tener la escritura del Corán, que originalmente el Corán no fue escrito, sino fue más bien llevado de palabra o verbalmente, una tradición, y conforme se llevó un tiempo la escritura del Corán, y conforme Mahoma iba recibiendo esas revelaciones, se iba escribiendo, las iba transmitiendo a sus seguidores. Caso concreto que nos hace pensar que también esas revelaciones tuvieron mucho que ver con el conflicto que existía entre estos pueblos árabes y el dominio que siempre existió entre ellos, y entonces de ahí fue surgiendo. Y buena medida la doctrina y el pensamiento que tiene el Islam está basado principalmente en sus costumbres, y algunas costumbres se pusieron ya como parte de esa religión. Este señor o esta persona que se llama Mahoma vino de la tribu de Quraysh, que bueno, de ahí sus descendientes, y tuvo familia, y todos aquellos que creen en esa religión pues creen en cuanto a sus descendientes directos, que van a ser entre su yerno y varios personajes que tiene la historia, pues son los que van a promover esta doctrina, y que cundió en grande manera por aquel tiempo, en aquellos momentos, por las necesidades que existían y destrucción que sufría el mismo pueblo de Mahoma, no nada más fue por el tema de otros pueblos ajenos al árabe, sino principalmente por aquellos pueblos árabes. Ahora bien, Islam significa paz o pureza, y musulmán significa que se somete a Dios. Esta es una religión semita, como ya se ha explicado, porque vienen de la descendencia de Sem, y de Noé, Sem, Abraham e Ismael sería más o menos la línea de descendencia. Y bueno, ellos creen en Alá o en el Dios de Abraham, ¿sí? Es decir, para nosotros es Jehová, para ellos se llama Alá, ¿sí? Sin embargo, la creencia que se tiene es más bien, se entiende que haya sido por el dios aquellos dioses asirios que existieron, y caldeos también que tuvieron en aquel tiempo. Consideran a Abraham, a Moisés, a Jesús y a Salomón como profetas, pero el Señor Jesucristo no lo consideran como el Hijo de Dios. Y consideran también que la ascensión del profeta Mahoma se da desde Jerusalén.
en términos generales. Eso es lo que se tiene. Entiendo yo que hay muchos pensamientos, mucha doctrina de ellos que no entraremos a consideración, porque no es nuestro propósito entrar a la consideración de esa doctrina, sino que simplemente ponerla en evidencia frente a la verdad bíblica, que es el propósito de esta lectura, de esta sesión. Voy a leer algunas citas importantes, creo yo, que se han extraído del Corán, para que comprendamos su pensamiento y comprendamos un poco más sobre por qué piensan así los musulmanes. Dice así: uno de los principios religiosos es: combate en el camino a Dios a quienes que te combatan, pero no seas el agresor. Dios no ama a los agresores. Mátalos donde los encuentres, expúlsalos de donde te expulsaron. Si te combaten, mátalos. Esa sea la recompensa de los infieles. Según el Corán, capítulo 2, versos 190 y 192. Aquí, bueno, sí, obviamente hay que comprender la extracción del contexto, pero hay que entender lo siguiente, porque en el contexto que fue escrito en el Corán, que fue en cuanto a las tradiciones y a las circunstancias que vivía Mahoma, pues eran atacados, y él da el permiso o la oportunidad a aquellos que los atacaran también que los ataquen. Y los llamaban infieles porque esos grupos en ese momento no eran musulmanes. Ahora, como yo decía al principio, el pensamiento que existe es de que todos practicantes de la doctrina musulmana son terroristas, pero ese es más bien un grupo muy radical del pensamiento, y las razones por cuales se escribe este Corán o esta parte en el Corán es precisamente porque se tenían que defender. No quiero decir que esté justificando la muerte y el asesinato, pero tampoco quiero yo que usted se quede con un pensamiento que la doctrina musulmana toda es de asesinato y toda es mala. Sí, pero vamos a entender un poquito más, siendo un poco más justos al comprender la palabra. Ahora, en cuanto a la explicación en el matrimonio, pues dice lo siguiente, dice: entre tus signos está el habernos creado esposas nacidas entre vosotros, para que os sirváis de quietud, y el haber suscitado entre vosotros efecto de bondad, según el Corán 30:21. Y esta es una explicación al cual sus costumbres, y a la mujer se le considera poco menos que un objeto, y esa es una parte de su creencia y de su credo. Y esto es lo que tendremos que comprender en términos generales acerca de esta doctrina. Entonces, lo siguiente, vamos a leer la palabra de Dios para que pongamos en juicio este pensamiento y esta doctrina que hemos también escuchado. Dice, vamos a leer nuevamente en el libro del Génesis, en el capítulo 2, verso 1, dice: empero Jehová había dicho: Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela a la casa de tu padre, que al lugar donde yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y bendecirte y engrandecer tu nombre, y serás bendición, y bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Aquí es cierto de que este pueblo es bendecido por medio de la promesa a Abraham. Sin embargo, no lo mismo la promesa dada a Abraham que las bendiciones dadas a este pueblo de Ismael o descendientes de Abraham, que no eran los hijos de la promesa ni aquellos del pacto. Aunque tendrían bendición, no sería lo mismo, porque mire lo que dice en el libro de Romanos capítulo 9, verso 4, dice: que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto y la data de la ley y el culto y las promesas. Esa es la enorme diferencia que existe en cuanto a los dos pueblos, que al pueblo de Israel fue la adopción, la gloria, el pacto, la data de la ley, el culto y las promesas también que habían sido confirmadas para el pueblo de Israel o sus descendientes como hijos de la promesa, aun cuando el pueblo de Ismael y después que se une ese pueblo de Israel, porque Esaú toma mujer Esaú toma mujer de Ismael, para que entonces ahí se fusionen esa descendencia. En cuanto a ese pensamiento,
sí tienen bendición, pero no tienen el privilegio de la bendición del primogénito, como fue aquel momento en el cual Jacob es bendecido y ya no puede bendecir Isaac a su hijo Esaú, aun cuando era el primogénito, porque la bendición ya la había dado a Jacob como el primogénito. Vamos a tener otro pensamiento, dice otro capítulo, otro verso que nos hace acá entender. Dice, vamos a leer en Romanos 15:8, la palabra de Dios dice así: dijo pues Jesús, fue hecho ministro de la circuncisión por la verdad de Dios para confirmar las promesas hechas a los padres. Jesucristo fue un ministro de la circuncisión porque también se circuncidó, o del judaísmo, y entonces, pero también son hechas las promesas de los padres. Una cosa es reconocer como profeta a Cristo Jesús y otra cosa es reconocerlo como su Salvador, que es diferente. Para efecto del pueblo judío, el Señor Jesucristo no es profeta ni es el Mesías principalmente. Para el pueblo de Ismael o para el pueblo islámico, el Señor Jesús es un profeta, pero para nosotros que somos sus seguidores es nuestro profeta, rey, sumo pontífice. Pues todos esos títulos que hemos explicado en algún momento sobre el Señor Jesucristo sí es lo que somos. Pero aquí estamos hablando acerca de que es un ministro de la circuncisión, como diríamos, el principal punto, o el Señor Jesucristo sale de una doctrina judía para conformar la doctrina que hoy conocemos o que comúnmente llamamos cristianismo, pero hablando acerca de ese cristianismo primitivo, no el cristianismo popular que ya he explicado en este momento. Y la predicación del maestro es una enseñanza de paz, que es a diferencia de que el Señor Jesucristo en ninguno de sus escritos nos da permiso de matar a las personas, ni por justificarlo, que era lo que comparábamos hace rato en el texto del Corán que leí. Y en ningún momento nos promete por asesinar a alguien hacer algo, ni tampoco a los católicos les dio la oportunidad, porque ellos lo justificaron en esas guerras que le llamaron cruzadas, o en esa forma que le llamaron la Santa Inquisición, que no tuvo nada de santidad, sino fue pura hipocresía para asesinar a las personas y a aquellas personas que no creyeron en su doctrina o que no creían en su doctrina. Pero el Señor Jesucristo nos enseña esto en su doctrina pura, que dice en el capítulo 5 del libro de Mateo. Leeré desde el verso 21. Dice así: oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas cualquiera que matare será culpado del juicio. Mas yo os digo que cualquiera que se enojare locamente con su hermano será culpado del juicio, y de cualquiera que dijere a su hermano raca será culpado del consejo, y cualquiera que dijere fatuo será culpado del infierno de fuego. Por tanto, si trajeres tu presente al altar, ahí te acordares de tu hermano que tiene algo contra ti, deja tu presente y delante del altar, y vete y vuelve primero en amistad con tu hermano, y entonces ven y ofrece tu presente. Concíliate con tu adversario presto, entre tanto estas cosas con él en el camino, porque no acontezca que el adversario te entregue al juez y el juez te entregue al alguacil y seas echado en prisión. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Y aquí está la explicación de la palabra de Dios respecto a la diferencia de la doctrina del Corán y la doctrina del Señor Jesucristo. Porque la doctrina del Señor Jesucristo en ningún momento nos permite matar, ni justifica por una guerra santa, ni justifica por una guerra cruzada, ni siquiera eso. Porque dice: cualquiera que hace en contra de su hermano o simplemente considera raca, es considerado y castigado por este tema. Siguiendo adelante con el estudio, vamos a leer una parte en el libro de Gálatas, en el capítulo 1, verso 8 al 10, que dice así la palabra de Dios: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio del que os hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora decimos otra vez: si alguno os anunciare otro evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Porque ¿persuado yo ahora a hombres o a Dios? ¿O busco agradar a hombres? Cierto que si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo.
Y esto es lo que explica el apóstol Pablo, dice, porque si aún hubiese un ángel del cielo que supuestamente es el mismo que le anunció a María el nacimiento del Señor Jesucristo, el que le revela a Mahoma, dice, si aún hubiera un ángel del cielo que os anunciare otro evangelio, ténganlo por anatema, es decir, no lo respeten porque no es parte de la palabra de Dios, porque dice, aun si yo les anunciare otro evangelio del cual hemos enseñado, sea anatema. Respecto a la ascensión de Mahoma, en aquel lugar, en aquel momento cuando muere, y este pensamiento, la palabra de Dios dice lo siguiente en Juan 3:13, dice, nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Dice, nadie subió al cielo más que el Hijo del Hombre. Y si ellos no creen que Cristo Jesús fue el Hijo de Dios, no pueden creer entonces que Mahoma haya ascendido, porque entonces Mahoma no está en el cielo y Mahoma seguramente está en la tierra. Ahora, esa doctrina nació 600 años después de que Cristo Jesús estuvo en la tierra y fue arreglada conforme iban aconteciendo las cosas. No podemos tomarla aun cuando digan que es el mismo Dios de Abraham, porque dice que aún los demonios creen y tiemblan, porque si hicieran y obedecieran conforme a la palabra de Dios, otra cosa sería diferente. A pesar de que tienen muchas características dentro de la palabra de Dios y dentro de las promesas, esa doctrina no la podemos considerar como una doctrina santa, aun cuando tengan la promesa y bendición, porque la misma promesa tienen ellos que nosotros, porque cuando dice la palabra de Dios que fuimos bendecidos y que Dios evangelizó a Abraham para que a través de esa evangelización todas las naciones de la tierra sean bendecidas, tenemos el derecho también como hijos auténticamente nacidos de su simiente por esa bendición que es por medio de Cristo Jesús. Este es el pensamiento, hermanos, y el estudio que tenemos el día de hoy, y espero haber sido útil. Yo sé que hay muchas cosas que hay que profundizar, pero bueno, este es un esfuerzo que tenemos que seguir haciendo en entender y comprender primero la palabra de Dios y después las doctrinas que no son parte de esa doctrina de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga y paz a vosotros. Un día Cristo volverá, promesa fiel faltar jamás. Como se fue, así vendrá, y su pueblo ha de ver al Rey Jesús. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Velad, orad, el Rey vendrá, y con los suyos reinará. Los mensajeros del Señor afirman que vendrá Jesús, y el buen y fiel Consolador las promesas ya sacó a plena luz. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Velad, orad, el Rey vendrá, y con los suyos reinará. Oh, gloria sin comparación será mirar a nuestro Rey. Reciben todos bendición, esperando ese día son tu Rey. Muy pronto sí, Jesús vendrá, y alegre le verá su pueblo. Velad, orad, el Rey vendrá, y con los suyos reinará.
Un día Cristo volverá, dice el canto que acabamos de escuchar, y agradezco a mi hermano Juan Gabriel que nos haya permitido también reproducir esta pista para que también aprendamos a cantar estos himnos. Dios le bendiga, y a Dios también le pido que siga derramando ese esfuerzo y ese cariño que hay en mi hermano, como también en nosotros, para continuar siempre estudiando la palabra de Dios. Hoy tuvimos esta meditación conforme a la palabra de Dios, y también meditar más en ese momento en el cual tendremos la oportunidad de estar cerca de nuestro Dios en el culto. Pero eso lo vamos a ver ahorita en anuncios y noticias. Vamos a despedirnos en oración, hermanos, y les agradezco que nos hayan acompañado. Vamos a orar, por favor. Bendito y eterno Dios, Señor nuestro, te doy gracias porque has derramado tus bendiciones sobre tu iglesia y tu pueblo, y ahora que tenemos esta enorme oportunidad de recibir tu día santo, llénanos de tu paz, Señor. Haznos compasivos y comprender también las necesidades que hay de tu iglesia para predicar el Evangelio, y llénanos siempre de tu fortaleza, te lo ruego, por el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Gracias a Dios por este culto que hemos tenido, y ahora los anuncios y noticias son muy breves y realmente importantes, pero no son muchos. La parte importante es de que finalmente el templo ya está abierto, y yo quiero invitarles a todos ustedes a que hagan planes para asistir al templo. No importa la distancia, no importa la dificultad que exista, y nosotros nos gustaría compartir este sábado con ustedes, porque creemos, hermanos, que lo que sí ha traído dificultades en la pandemia es de que ha disminuido ese deseo por participar en el culto. Y yo quisiera invitarles a mis hermanos y a ustedes, hermanos, también a que participen más en el culto, y participemos y retomemos nuestras actividades normales que teníamos antes de la pandemia. No se olvide de participar en el culto. Y si por dificultades de la situación que usted tiene particularmente no puede asistir al templo, entonces yo le suplico que nos siga viendo por las redes sociales para continuar con estos cultos. Dios le bendiga, hermanos, y si Dios lo permite, por la parte clara de este día santo estaremos también viéndonos para seguir alabando el nombre de Dios y aprender más de su palabra. Dios les bendiga y paz a vosotros.